soy de este mundo y más allá. Tengo todo dentro de mi alma y brillará. Miro hacia el cielo, veo mi Padre, rayo, sol, luna y sus estrellas, madre y hijos del amor. Y todo que brilla, brilla siempre desde el amor del infinito. Con el poder. Hola, buenos días. ¡Ajo! Nosotros somos Armenta Ceremonial y bienvenidos una vez más a este episodio de Plantas Ancestrales. Somos Armenta Ceremonial y nosotros nos encargamos, somos un grupo de personas ayudando en la transición de abrir la conciencia a través del uso de plantas sagradas, de la meditación y de la música. El día de hoy nos acompaña Ale Armenta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y Iván Medina. Muy buenos días. Yo soy Lauren Macías y el tema del día de hoy es esta planta ancestral, también o quizá un poco menos conocida que la ayahuasca, es el cactus San Pedrito. El día de hoy vamos a platicar enfoques diferentes acerca de esta hermosa planta ancestral. Yo les voy a hablar un poquito de todos los aspectos químicos y los efectos que tiene en el cuerpo humano. Aquí nuestra psicóloga de cabecera nos va a hablar de la parte del viaje, del punto de vista psicológico, y aquí Iván nos va a ayudar en los antecedentes y la música que ocupamos en una ceremonia de San Pedrito. Venga. Pues fíjate que hablando del cactus, que si no mal lo recuerdo es familia de Cactaceae, creo que se llama así la familia. He investigado que la mayor parte de esta planta se encuentra en América. Existen 4,000 especies de este cactus y afortunadamente aquí en México tenemos 474 especies en este país. Wow. Es una planta increíble, milenaria. La pregunta es, si queremos saber cómo se utiliza la planta en ceremonias o cómo es de que estos nativos ancestros, chamanes, como lo queramos llamar, encontraron la forma de saber que esta plantita me va a ayudar a los viajes, o más bien también saber por qué usé esta plantita para la ceremonia. Es algo que muchos se preguntan, igual hasta nosotros que usamos las ceremonias y hacemos este tipo de ceremonias, luego nos preguntamos, ¿de dónde sale eso? ¿Cómo es que llegó un nativo y agarró la planta y pudo saber, esta es la plantita, esta plantita es efectiva para esto? Sí, es muy, muy complicado. Fíjate que en la historia, para poder saber cómo llegó la plantita a ser manejada para ¿cómo se le puede decir? Para las ceremonias, es necesario recurrir a la historia, a los descubrimientos arqueológicos y relatos chamánicos o de esta gente nativa. Existe una persona que es un escritor, se llama Fray hizo un estudio, investigó sobre la cultura tolteca. Él descubrió que en esa cultura tolteca, por llamar a algunos, porque él investigó varios, descubrió y investigó que ellos usaban esta planta, la planta que se llama peyote, es el peyote. Él descubrió que el peyote lo usaban para sus ceremonias, lo usaban para tener esta conexión con los ancestros, lo usaban para cantos y música. Esto lo dice él y lo manifiesta que fue 2500 antes de Cristo. ¿2.500 años? 2500 años antes de Cristo. Estamos hablando que es una antigüedad ya milenaria. Estamos hablando de un maestro que dividió la historia llamado Cristo, que fue el que dividió la historia. Estamos hablando 2500 antes de él. O sea, si nos ponemos a pensar, entonces realmente cómo llegó la planta para ser estudiada, para hacer esta planta, voy a hacerlo para curar, para llamar a los ancestros y meterme a los ancestros. También encontramos a un explorador que se llama Daniel Carr.
él exploró, él encontró en unas cuevas unas piedras de lava, como pinturas rupestres, encontró talladas ahí el uso de la planta de peyote. Y él lo hizo en el año de 1930, y según investigaciones que él hace también data de 1500 años antes de Cristo. Wow. Estamos hablando que realmente la planta viene mucho más antes de que existieran tantas religiones como hoy en día existen las miles y miles de religiones que hay en el día, que uno ya ni sabe ni qué cree, realmente. Ahora sí hablamos más, más a fondo a estos relatos. Se encontró en una exploración en una cueva llamada cerca del río Pecos. Este río Pecos está al sureste de Texas. Encontraron unas cuevas donde se encontraron unos peyotes procesados, y esto lo pusieron en estudio del carbono 14 y los ubica 4000 años antes de Cristo. Estamos hablando de una antigüedad mucho más que las demás que ahorita acabamos de mencionar. En esta misma zona que encontraron estas cuevas en el río Pecos, de allá en Texas, se encuentran unas pinturas rupestres de cómo se iniciaron las ceremonias y cómo se dieron el uso de estas plantas, de estos cactus, hablando del chamán blanco. Este chamán blanco se ve en los dibujos cómo formaron las cuevas en escogieron las cuevas específicas para la sonorización. Eso es muy importante. Una vez más vemos el sonido involucrado en este tipo de ceremonias. Se ve cómo usan el peyote, cómo es que tocan los tambores, cómo es que tocan las flautas. Incluso se encontraron flautas de esa época, flautas realmente extrañas. No es como las flautas convencional que usamos en la primaria, la clásica de pan. Sí, estas flautas realmente se ve que son muy, muy, muy nativas porque están torcidas. Yo creo que también por el tiempo están muy desgastadas, pero realmente es una vara torcida con los orificios realmente que nosotros conocemos como de hablas de la flauta de pan, que tienen de 6, 7 orificios. Esta tiene 3, algunas tienen 4 orificios. No sé cómo jugaron ahí las notas, pero es algo, para mí se me hace increíble. Yo como músico se hace algo muy increíble. En estas pinturas también vemos la primera llegada de los exploradores europeos en estas cuevas. Estamos hablando de 4000 años antes de Cristo. Eso es lo que yo lo he investigado y lo pueden ver ustedes por internet. Ustedes pueden poner todo esto que está ahí les va a reflejar. Si te das cuenta, si nosotros escudriñamos la historia, vemos las zonas arqueológicas y le preguntemos a todos los nativos, realmente no existe un origen real de cómo es de que nos encontramos con el peyote o con el San Pedro. No lo sabemos porque realmente esta ubicación, este origen, se perdió con la historia. Pero ¿qué dicen las leyendas de cómo, digo, porque entre ellos tienen sus propias leyendas que se van transmitiendo de personas a personas, de ciertos orígenes, ¿no? Entonces, ¿tenemos algún dato de qué dicen las leyendas de cómo fue que se pudo haber encontrado el peyote o el San Pedro? Viene del desierto de San Luis Potosí y dice, bueno, son los relatos que se cuentan, ¿no? De una mujer embarazada que iba caminando en el desierto y estaba perdida. Literalmente no sabía ni para dónde ir, ni cómo, ni nada. Entonces ella, muy preocupada por el futuro de su hijo y por ella misma, por las condiciones extremas que tiene un desierto, ya en estado totalmente ya de deshidratación y de alucinación, llega a ella un pensamiento, un pensamiento, porque no se dice que realmente alguien le habló, sino ella escucha una voz que le dice que ella está rodeada de agua, pero que no se ha dado cuenta, que si ella consume el agua que hay a su alrededor, ella va a poder dar a luz a su bebé, va a poder amamantar y va a encontrar a los suyos.
Entonces ella pregunta, ¿no? A la voz que le está hablando, ¿y dónde está el agua? Porque yo no la veo, no veo más que, más que Arena, ¿no? más que veo arena, más desierto y las brujitas es que pasan rodando. Entonces, ¿dónde está el Los agua? moros. Ajá. Entonces le dicen, el agua está más cerca de lo que tú crees, bébela. Soy esta planta, estos botones que tú alcanzas a ver. Y entonces la mujer voltea y ve en ese momento que eran los botones del peyote. Y ella se acerca y lo consume directamente desde la tierra, o sea, se acerca como si fuera un animalito, lo muerde desde ahí, o sea, no lo quita, no lo arranca ni nada, sino que lo muerde y lo consume desde ahí. Entonces ella en ese estado ya, ahora sí, ya con el peyote dentro de ella, en cierta alucinación, ella alcanza a llegar con los suyos o al pueblo más cercano, efectivamente tiene a su bebé sin ningún problema y amamanta sin ningún problema. Entonces de ahí ella adquiere el conocimiento de la planta ancestral del peyote y lo transmite digamos, de ella a sus futuras generaciones, de que esa es una planta ancestral que brinda conocimiento y apertura de conciencia. Bueno, pero aquí estamos hablando de dos cosas, de peyote y de San Pedro. Inicialmente habíamos comenzado con lo de San Pedrito y el peyote es vamos, tienen en común que son cactáceas las dos, vienen de la misma familia y las dos tienen principalmente la sustancia activa que es la mescalina, pero ¿qué otra diferencia hay en lo que es peyote y San Pedro? Los tratamos, digamos, similares, o por qué nos estamos yendo al peyote, es porque sí, efectivamente, ambas vienen de esta gran familia que son las cactáceas, y en su estructura química o lo que ellas alcanzan a liberar cuando las consumimos, pues sí, efectivamente es la mescalina, pero hay ciertas diferencias entre ellas. Digamos, el peyote tiene muchísima más cantidad de mescalina que el San Pedrito. Entonces, ahorita regresándonos un poquito al tema original que es el San Pedro, voy a hablar un poquito de él. De también se tienen vestigios del San Pedrito desde hace también millones de años y se utilizaron en las grandes civilizaciones antiguas como los incas. Entonces, San Pedrito es más consumido en el área de Sudamérica, digamos que desde lo que es Argentina, Chile hasta Colombia, es muy consumido y es muy concurrido. El San Pedrito viene de su nombre, digamos, botánico, es Chinopsis pachonoi. Eso es como se conoce en la literatura, ¿no? Nosotros lo conocemos como San Pedrito y los monjes jesuitas que llegaron a la parte de Sudamérica se dieron cuenta que los antiguos utilizaban esta planta en ceremonias ancestrales, en ceremonias para la sanación y abrir la conciencia. Entonces ellos lo bautizaron como San Pedrito. San porque es un santo y porque te ayuda a encontrar esa sanación. Y San Pedrito, para como que acomodar ese nombre a sus creencias, digámoslo así. Pero también tiene otro nombre más conocido en el área ceremonial, que es la guachuma. Guachuma, guachumita. Entonces, los antiguos quichuas, le dieron este nombre de guachuma que, digamos, etimológicamente significa sin cabeza o cortar la cabeza. Y yéndonos un poquito al nombre y a lo que te lleva, que ya nos hablarás más adelante, en realidad ese nombre te lleva a un viaje, no a que te cortes la cabeza literalmente, sino a cortar el ego, que eso ya vamos a ver más adelante. Hablando un poquito más químicamente de esta planta, como les había comentado, existen dos, digamos, químicos potentísimos que son alucinógenos, que uno es las triptaminas. Estos alucinógenos que son las triptaminas, tenemos la psilocibina, que son los honguitos, y tenemos el DMT, que es la ayahuasca.
En el otro, la otra tipo o clasificación de alucinógenos, tenemos las feniltilaminas, que ahora sí vamos a ver la mescalina. ¿Cómo funciona realmente la mescalina en el cuerpo? Cuando nosotros la consumimos, que digamos que de unos 500 a 600 miligramos de mescalina que nosotros consumamos, vamos a tener un efecto alucinógeno. Antes no, antes nada más te vas a sentir somnoliento, pero después de ahí vamos a empezar ya a tener algún tipo de visión. Primeramente, la mescalina, cuando la introducimos al cuerpo, lo que va a hacer es unirse a unos receptores de nuestro cerebro. Lo va a engañar, digámoslo así. Estos receptores, que son los que van a estimular la hormona de la serotonina, bien llamada de la felicidad, que esta serotonina nos sirve para muchas cosas, o sea, no solo para sentirnos a gusto, sí, digamos que uno de sus principales efectos es en el estado de ánimo, pero también, entre otras cosas, tiene también la regulación de la temperatura, el apetito sexual, cómo tú te sientes orientado en el espacio y en el tiempo. Entonces, cuando llega la mescalina y engaña a nuestro cerebro, siente que está estimulando la hormona serotonina, pero en realidad lo que está haciendo es engañarlo y nos está introduciendo la mescalina. ¿Qué va a hacer la mescalina en nuestro cuerpo realmente? Si está engañando a nuestro cuerpo, ¿qué va a hacer entonces? Lo que va a hacer es alterarnos nuestra sensación visual y sonora. Por eso es que hablamos de la percepción aumentada, porque entonces vas a sentir al 100% cualquier tipo de sonido, zumbido de mosquito y visual, ¿no? A los que hemos tenido algún acercamiento con las plantas ancestrales, aunque tú abras tus ojos, o sea, aunque los tengas cerrados, pues vas a estar en tu viaje, ¿no? Pero si los tienes abiertos, también es esta alteración visual, donde vas a ver colorcitos, vas a ver puntitos y vas a ver demás. Te vas a sentir también en un estado eufórico, muy contento, alebrestado, con todo el ánimo al 100, ¿no? Con ganas de salir corriendo allá afuera a la calle y decirles a todos, vengan a la fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta. Quieres invitar a todos a tu viaje, literal. Sí. También vienen muchos pensamientos de introspección, porque estamos hablando a nivel de los neurotransmisores de nuestro cerebro, eso es lo que estamos haciendo. También vamos a tener esas alteraciones de la piel, donde sientes calor y frío al mismo tiempo. Estás temblando, pero no tienes frío, tienes escalofríos en cierta parte de tu cuerpo, ya sea en un brazo, pero muy independiente de todo el cuerpo, Sientes quizá escalofríos en tus brazos, pero no en la pierna, no en la nuca, no en ningún otro lado. También podemos tener alguna alucinación en el tiempo de espacio, donde no sabemos ni siquiera en dónde estamos, pero no porque pierdas la conciencia, sino, Chihuahua, estas no son mis manos. Eso se los digo yo como experiencia, ¿no? Que veía mis manos y decía, no, estas no son mis manos. O sea, sí, literalmente, esto no es mío, no me pertenece, ¿de quién es? Entonces, todo ese tipo de alteraciones, esas alteraciones me refiero. También podemos sentir alguna alteración en el corazón, puede ser taquicardia, que sientas que estás como si estuvieses haciendo ejercicio, como que te sientes alterado, que esto también es lo que desata la euforia, que te sientas así como muy alebrestado. También podemos estar un cambio en el estado de ánimo. Probablemente normalmente nos sentimos felices, pero si nos sentimos tristes nos vamos a sentir muy tristes. Si tenemos miedo vamos a tener mucho miedo, pero si nos sentimos muy felices vamos a estar extasiados. Entonces sí llegas como a esos puntos del estado de ánimo. También puede aumentar nuestra libido, porque estamos engañando a nuestro cerebro y diciendo que es serotonina. También podemos aumentar nuestra creatividad, o sea, sentirnos más creativos, más espirituales, más inspirados, más. Todo te llega ahí, ¿no? Y nos podemos sentir como en este estado de que estoy soñando, ¿no? Como esto es un sueño, pero lo estoy viviendo realmente, en este tipo como de sueños vividos. Esa sería más que nada la parte como química. De la diferencia entre San Pedrito y el peyote, pero recordemos que vienen de la misma familia,
solo lo que cambia, digamos, es la dosis. El Dosis y peyote, nombre. el peyote es una dosis muy potente, el San Pedrito tiene la misma potencia, pero es menos. Pues es que realmente todo lo que estás contando, así como el mito de la mujer embarazada, si tú estás diciendo todo lo que vivió, imagínate lo que vivió esta señora que estuvo diciendo 4 días sin comer y sin beber. Este relato lo cuenta Chris Long, que es un caminante del peyote, lo cuenta él investigando a varios nativos de América. Y si lo vemos de forma de la ayahuasca, también se cuenta que los chamanes oyeron voces, pero no en un desierto, ellos lo escucharon en la selva, donde la chacruna y la ayahuasca le hablaron diciéndole que con la mezcla de esto vas a tener una poderosa medicina. Esto es increíble porque cuando ellos entran en sesión hablando de ayahuasca, no estamos ya aparte de los cactus, pero el viaje es igual. La voz es las voces que te hablan son de la naturaleza también. En caso del Huachumito, allá en Perú, en Chahuín de Huantarra, en el callejón de los Conchucos, encuentran una pieza que data de 2500 antes de Cristo. Es una piedra tallada donde se ve un huachumín sosteniendo un cactus. Estamos hablando de 2500 años de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos ya practicaban la ceremonia con el San Pedro. Tienen sus rituales, digamos que en la parte de arriba, en Chahuín de Huantarra, tienen en la parte de arriba una explanada donde se podría decir que estaba la gente que esperaba a los iniciados, en este caso los que tomaban la medicina, donde entraban a unas cámaras que están en la parte de abajo. Estas cámaras, en la Universidad de Stanford, hizo una prueba de sonorización y encontró que donde tocaras tú el tambor, la flauta, se resonaba mucho, resonaba tan fuerte, y mientras tú tenías la sesión con el San Pedro, era una conexión muy fuerte. Se dice que hablé de ayahuasca porque dice que el ayahuasca es femenino. Entonces, el caso de San Pedro, como es masculino, resuena con el tambor porque es más agresivo y más fuerte el sonido. Y entra a ti resonando tan fuerte y experimentamos todo lo que tú acabas de decir. Es un viajezazo increíble. Claro. Bueno, aquí recapitulando un poquito, digamos, en el caso que acabas de decir, en esa piedra que se encuentra, si hay una persona con un San Pedrito, esa persona se les llama huachumeros. Los huachumeros son personas ya especializadas en cierto tipo de plantas. Entonces, digamos, cada planta tiene algo que decirnos. Cada planta nos lo dice de forma distinta. Entonces, en el caso de las personas que ya se dedican a proveer, a dar y a guiar este tipo de ceremonias, se llama huachumeros, y de hecho ya tienen la capacidad de que cuando dan la medicina a las personas, les logran ver las enfermedades físicas, porque el cuerpo, hay que recordar que es un campo energético, que tiene muchos puntos, que de ahí viene la acupuntura. Entonces ellos logran ya ver dónde está el daño físico, lo logran ver como manchas. Y así lo pueden curar. Ellos hablan, todo esto lo hemos hablado ya en otros programas de cómo los van llevando y cómo se va curando. Eso con respecto a lo que acabas de decir. Y aquí Lauren también nos había comentado 2 cosas importantes que me gustaría aportar. Una, el nombre de San Pedro, sí, una de las cosas por la que le llaman San Pedro los jesuitas es por Pedro, por la llave de las puertas del cielo, porque realmente los lleva allá, al cielo, ¿no?
Eso me hace pensar que también lo probaron ellos, porque Sí, ¿cómo sí, van a sí. saber que los llevan al cielo o a ese tipo de lugares nada más por el puro hablar? Entonces, eso es una suposición mía. Por una parte, y por la otra que dice sin cabeza. ¿Qué quiere decir el sin cabeza? También vamos a hablarlo, que cuando se prepara la cocción para tomar el San Pedro, se corta la cabeza del San Pedro. O sea, lo que se corta es la parte de arriba para hacer la decocción en la preparación para tomarlo en una ceremonia, se corta parte de la cabeza y desde ahí se empieza la ceremonia, porque se empieza con los cantos, se empieza con los rezos, a coserlo y se hace partícipe a las personas que van a participar. Ahora sí que a las personas que están ahí en la ceremonia, muy al contrario de otras ceremonias, como en el caso, no sé, vamos a hablar del bufo, que uno llega y pues no es partícipe de todo el proceso de cómo a la ranita se le quitan las cosas y cómo se cristaliza. No, aquí sí se hace partícipe a todas las personas con el rezo y ante todo con la intención. Se intenciona y se procede. También se lleva a cabo una dieta muy similar a la que habíamos comentado con lo de la ayahuasca, en cuestión de desintoxicar el cuerpo de ciertos alimentos, de no tener relaciones, precisamente para guardar la energía libidinal. Energía libidinal, eso lo pueden encontrar con Sigmund Freud en las obras de psicoanálisis. Y es la energía más poderosa que tenemos físicamente, a nivel físico, es la energía libidinal, y pues hay que ahorrarla. Por eso es que se instituye que el celibato en el caso de ciertas religiones, precisamente para guardar ese tipo de energía y poder tener una conexión más directa y tener una conexión más eficaz y una conexión ahora sí que como más garantizada, ¿no? con la entidad. Eso por parte de lo que habías dicho. Y ya regresando un poquito a los efectos psicológicos, ¿qué es lo que nos pasa? Aquí es una energía, en efecto es una energía masculina, una energía igual de poderosa que la femenina, pero es otro modo de llevarnos. Nos enfrenta a los miedos más instintivos, a los miedos más primigenios que puede tener el ser humano, y su principal miedo es la trascendencia, de trascender, cómo partir. Entonces ahora sí que realmente tiene miedo a los miedos. Nosotros tenemos miedos a enfrentarnos a esos miedo miedos. a tener miedo. Sí, Sí. tenemos miedos. Principalmente la gente que tiene miedo a este tipo de acercamiento con las plantas, es el miedo a enfrentarse a sus miedos. Entonces, este tipo de planta lo que hace es enfrentarnos a los miedos más instintivos. Y eso hablaba ella de la cabeza. Así es, nos enfrentamos al miedo a la trascendencia, al miedo al poder, a perderlo, al miedo a soltar, que finalmente es el poder, es el tener, el no soltar, aunque sean corajes, Estamos hablando aquí de no soltar resentimientos, de no soltar corajes, de no soltar malos momentos, de no soltar dolores, aunque eso implique en mí daño. Pero eso para mí es el poder, porque yo así lo estoy decidiendo en este momento. No lo voy a perdonar y nunca me voy a olvidar de lo que hizo tal persona. Y acaparo. A final de cuentas estoy acaparando y estoy agarrando y estoy decidiendo que yo tengo el poder en ese sentido. Entonces nos enfrentamos a todo eso, a todo ese tipo de situaciones para poder trascenderlos. Entonces es un viaje un poquito, vamos a hablarlo en término coloquial, más rudo, un poquito más rudo, más fuerte.
y digamos, la música ayuda muchísimo en el sentido de que es otra, el tipo de música está más guiada por sonidos guturales de los chamanes, el tambor va más rápido, es más acelerado, la frecuencia es más rápida, la vibración se tiene que subir. Yo siempre he creído que el San Pedro y el peyote alentan el sistema nervioso, no lo sé si sea real, pero como que alentan un poquito la sangre, por eso es que entra uno en cierta temperatura muy fría. Y lo que hace el tambor y ese tipo de sonorización es acelerar la sangre, es acelerarlo, y entonces es cuando uno entra en estados de euforia, ¿no? Entonces, anteriormente nos había comentado aquí Lauren que se exacerban. Sí, en efecto, también se exacerban todos los sentidos. Si estoy triste, estoy muy, muy triste. Si estoy feliz, estoy muy, 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 muy feliz. Lo que sí es algo inequívoco es que tanto con esta planta como con todas las demás ancestrales, en este tipo de contextos ceremoniales, que también hay un acercamiento con nuestra madre tierra, hay un acercamiento con la naturaleza, hay un acercamiento con todos los animales, podemos ver nuestro animal totémico, podemos ver animales que anteriormente también nosotros fuimos, rasgos de personalidad que devienen de ese tipo de animales. Nos enfrentamos al dolor, al perdón, a la trascendencia, al dejar, al soltar, y nos lo deja ver de una forma un poquito real y cruda, un poquito más crudo. Entonces, también es muy importante decir que en todo momento estás consciente, en todo momento se está consciente en el trayecto de la ceremonia. Uno está con los ojos cerrados, estás totalmente metido ahí, totalmente, pero en cuanto abres los ojos estás totalmente consciente en el aquí y en el ahora. Eso es lo que pasa en el aspecto psicológico, ese enfrentamiento tremendo hacia la trascendencia. No se puede decir la otra palabra porque, bueno, se censura en las redes, pero bueno, si algo es seguro en esta vida es que vamos a trascender hoy, mañana o pasado, ¿no? Correcto. Entonces, pero la cuestión aquí es que esa trascendencia no es precisamente la física a la que nos estamos enfrentando. Nos enfrentamos a la muerte simbólica de nuestras creencias. Y eso es lo que nos va a ayudar a soltar y a liberarnos, y a que el ego pueda encajar. Digo, finalmente ni podemos quitar el ego, ni lo podemos borrar, y es algo con lo que nosotros tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque finalmente el ego es lo que nos está ayudando a nosotros como seres de luz a vivir esta vida como humanitos. Entonces estamos no a merced, pero es nuestra parte para poder sobrevivir. Entonces Carlos Jung nos habla de nuestro lado oscuro, ¿no? Habla que tenemos nuestra parte oscura. Entonces no es que sea la parte oscura, pero sí es una contraparte de ese ser de luz que eres tú. Entonces no es lo voy a matar al ego, lo voy a quitar, lo vamos a desinstalar porque yo ya no, es conocerlo, aceptarlo y hacer las paces. ¿Qué quiere decir? Que anteriormente también por ahí hay una, no sé, una fábula, un cuento del lobito bueno y el lobito malo, ¿no? Entonces, que finalmente nosotros todos tenemos un lobito bueno y un lobito malo. Y uno pregunta, ¿y quién gana? Pues el que alimentas, a final de cuentas, ¿no? Entonces, es qué parte, cuando yo conozco al lobito malo, qué parte yo voy a permitir seguir alimentando. ¿Qué es lo que yo quiero alimentar sabiendo que también tengo al lobito malo? Porque es parte de mí. Porque a final de cuentas, cuando hay una vela y yo me acerco a la vela, entre más me acerco a la vela, si volteo, más proyecto oscuridad.
Eso lo podemos, les hago referencia, lo podemos leer bien en las obras de Carlos Jung, que fue contemporáneo de Sigmund Freud, que en su momento los dos fueron los que hicieron el psicoanálisis. Después, bueno, hubo un desacuerdo en cuestión de enfoques. Uno se fue más como para lo místico, metafísico, que fue Carlos Jung. Sigmund Freud se fue más para lo psicoanálisis. Entonces, él te habla mucho de eso. Es aceptar esa parte, hacer las paces realmente, ¿no? Con tu yo, porque contamos la historia normalmente desde un papel y normalmente es el papel de víctima, es que yo sufrí, es que me hizo, es que él me hizo, ella me hizo, él me hizo, y lo que hace este tipo de planta, en especial este tipo de planta que es el San Pedrito y el peyote, es enfrentarnos a esa parte del otro lobito que no vemos. Entonces, es un poquito más rudo, por eso decía que en el caso de la ayahuasca, que es muy amorosa, que es otro tipo de experiencia, a eso yo me refiero con que cada planta tiene algo que decirte y cada planta te lo dice de forma distinta. Entonces, eso es lo que pasa en cuestión psicológica. Nos hace enfrentarnos a este tipo de situaciones, al ego y a los miedos más primitivos. Sí, también en las culturas andinas existe mucho la palabra de Pachamama, ¿no? Que en realidad es la tierra, es la madre tierra. Y pues bien, la madre tierra nos ha proveído de todo lo que tenemos ahora, ¿no? Claro. De casa, de vestido, de alimento y hasta de la medicina que necesitamos para poder sanar, que son las plantas ancestrales, ¿no? Esta parte espiritual, esta parte de regresar a nuestro origen. Hablando un poquito de cómo es este San Pedrito, este cactus, a diferencia de los otros cactus de su propia familia, como bien sabemos, los cactus están llenos de espinas, sí, principalmente para que no los toques y así evitar, no, sí, sí, literalmente es protección y así evitar ser devorados por algún depredador. Entonces es de cuidado, o sea, un cactus en realidad. A diferencia de sus familias, de su familia, digamos, este cactus San Pedrito tiene muy pocas espinas. Para los que no lo conocen, es un cactus muy largo. No es ancho, es largo, es decir, crece hacia arriba y sus espinas son muy pocas y son cortas. Si nosotros cortáramos un San Pedrito en rodajitas como de jamón, nos daríamos cuenta que tiene forma como de estrella. Estos picos varían de acuerdo al San Pedrito, o sea, no todos van a ser iguales, pueden tener de 3 a 7 picos. Y los antiguos chamanes creían que dependiendo de los picos que tenían este San Pedrito, pues era, digamos, las propiedades o lo que te iba a llevar ese viaje cuando lo consumieras. Entonces también se cree que el San Pedrito no tiene espinas justamente para que te acerques, porque es una medicina, para que tú lo puedas tocar y para que tú te acerques y lo consumas. El San Pedrito es un cactus que crece lento, o sea, para poder consumirlo se va a tardar de 4 a 5 años, para que lo puedas consumir y estén como en su punto, digámoslo así. Y lo que efectivamente se consume, pues es la cabeza. Y el cactus es verde, pero en la parte de la cabeza, o lo más frondoso, la parte de arriba, tiene como esos tintes azules, azulillos. Sí. Y entre más azul, pues se cree que tiene más parte de mescalina. Entonces, para su consumo, pues como bien dices, la preparación se hace partícipe al que quiere hacer o acercarse a la planta ancestral. Bien se cantan rezos, bien se hacen oraciones, bien se intenciona, pero este procedimiento hay que decir que se tarda horas, no son 30 minutos de preparación. Es una cocción que sí se lleva bastante tiempo, de 8 a 12 horas más o menos. A lo mejor no eres partícipe en las 12, pero quizás sí en una parte tú estás intencionando lo que te vas a consumir. Este es un brebaje, es un té. En realidad, al final de tanto hervir, digamos, el San Pedrito, vamos a conseguir un brebaje, un té de color oscuro
que su sabor en realidad no es muy agradable, no te vas a tomar un tecito de manzanilla ni nada. Tenía que tener un lado B, ¿no? Como dices, un lado oscuro, tú sabes. Más bien, digamos que como es masculino, tiene un lado fuerte, ¿no? Así ok. Es parte de su De personalidad. su naturaleza. Entonces, sí tenía que tener un lado negativo. Entonces, va a tener ese saborcito como que no es muy agradable al paladar. Y ya después del consumo, pues sí, en este acto totalmente ceremonial, pues sí vamos a tener la música muy cargada de esta parte de tambores, de maracas, también Pandero. está el pandero, que a diferencia de una ayahuasca que es más armoniosa, más relajada, más amorosa, como digamos esa esencia femenina, esta es una esencia masculina que llega y impone, llega y a ver, las cosas son así. Así. Yo no generalizo a los hombres, pero esa es la esencia, ¿no? Esa es lo que se trata de que esas es como las particularidades que se les da a esta plantita de San Pedrito. Sí, tienes mucha razón. Como bien lo dices, no generalizas, pero sí el que impone, ¿no? El que impone. Como decimos en ayahuasca, que es más amorosa, pues tú te tienes que dejar llevar y ir a donde está tu problema. Hablando de la música, no me doy cuenta yo que en el San Pedrito, en el peyote, se usa mucho la percusión. Los instrumentos de percusión son instrumentos de golpe, instrumentos de fuerza. Hay que agitar pandero, maracas, castañuelas, hay que golpear tambores, se existen infinidad de tambores, panhuehue, el tambor de guerra, infinidad. Entonces muy bien lo estamos comentando, que es masculino, te lleva a la fuerza, bueno, muy agresivo el sonido. El viaje que te da este cactus realmente es un viaje muy psicodélico, muy, como bien lo decías, te muestra, algunas personas muestran, pueden ver su mar, como lo decía ella, pero también podemos ver que las alucinaciones no es lo mismo. Como una vez en un programa tú comentabas, que nos comentas, oye, mis compañeros y yo, ¿por qué no podemos hacerlo en nuestro propio ritual? Porque no es lo mismo alucinar, y esta percepción aumentada que tenemos es muy, muy distante. Que sí es padre alucinar, porque son cosas que no existen. Tú te imaginas, ay, mira el elefante morado, que es lo que más común se dice, y la percepción aumentada es algo que sí existe, que sí es real. Lamentablemente nosotros no estamos acostumbrados a ver lo que nuestra mente, nuestros ojos no ven más allá. Necesitamos la ayuda de esta planta para poder ver todo esto, estos espíritus, esto que comentas tú de ver esas manchitas que uno tiene mal, no lo podemos ver, pero son cosas que no son alucinaciones, son cosas, visiones reales. Claro. Es increíble. Comentábamos también de cómo llegó la plantita, cómo es que lo hicieron para hacer ceremonias, todo esto. Hablamos de la conquista, de cómo vino los europeos, ya hablamos de muchas cosas, pero si nos metemos a fondo, existe una profecía que se llama la profecía del cóndor y del águila. Ellos hablan de cómo inició esto y cómo termina, pero también habla de una renación, de que cuando el cóndor y el águila se encuentren, la humanidad se va a juntar, vamos a volver a hacer una nueva era, una nueva especie más pensada, más armonía con la tierra. Exacto. Esto Más es espiritual, más ¿no? Más como en unión con la Pachamama, ahora sí, porque como que ahora la tenemos muy olvidada, ¿no? La verdad es que estamos más preocupados, o la mayoría de la gente, en qué teléfono acaba de salir, los nuevos grupos coreanos y no sé qué tanta cosa, en vez de estarnos preocupando que en realidad nos estamos acabando el planeta, por decirlo en un ejemplo, pero en realidad regresar a esa parte de cosmovisión. Y me encanta ahorita lo que acabas de decir de la profecía, de que vamos a volver a renacer,
a renacer en una Exacto. nueva generación, quizá de personas más, más en armonía con esta parte de la espiritualidad y de la Pachamama, ¿no? La profecía del cóndor y águila habla de que el águila es del norte, se enfoca más a las personas que están industrializadas y mentalmente razonan, ¿cómo es posible? No lo creo, puede ser, tal vez, no sé. El cóndor se enfoca más a lo espiritual, al corazón. Se dice que el cóndor es femenil y el águila es masculino. Por parte del cóndor, el grupo del pueblo que siguió el vuelo del cóndor son personas que se meten más a la tradición de las plantas, que se meten más a la tradición de guisar, comer verduras, todo esto lo que la tierra nos da para que podamos sobrevivir. Tú lo comentaste, la tierra me dio para vestir, para comer, incluso nos dio hasta para construir, Claro. porque usamos sus árboles para construir nuestras casas en esa época. Es algo realmente muy fuerte lo que se está viviendo y vamos a vivir, nos toca vivir esa era a nosotros. Pues dice Carlos Castaneda que habíamos platicado anteriormente que la conciencia se divide en dos, en el tonal y el náhuatl. Ah, cierto. Entonces el náhuatl es la parte izquierda, que es la que estás mencionando, que es la parte como más espiritual, que es la parte del cóndor, según estoy entendiendo, y la parte derecha vendría siendo el águila, que es la parte más occidental, que es la parte más pensante, más racional, más el aquí, más posesión, más material, y que cuando en la profecía que dices que cuando se llegue, esa es una profecía quechua. Esa profecía dice Correcto, que cuando se junten el águila y el cóndor, bueno, pues es el renacimiento de la nueva era, y ahorita estamos en plena transición que coincide con lo de la profecía maya, que en su momento empezó en el 2012, que supuestamente se iba a acabar el mundo y bla, 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 y realmente acuérdense que hablamos, es igual que varias escrituras que se pueden tomar de forma literal o se pueden tomar como parábolas o se pueden tomar de forma metafórica, de forma simbólica, que en este caso, bueno, en nuestra percepción es un poquito simbólico en el sentido de que sí se iba a acabar el mundo, sí, en efecto, pero en el mundo simbólico como lo estamos viendo hasta ese momento, y empieza otro nuevo mundo, otra nueva era, en el sentido de que vino una apertura total hacia unas nuevas creencias, una nueva conciencia, un nuevo despertar, un nuevo voltear a ver de dónde venimos, voltear a ver a la Pachamama que nos menciona aquí Lauren, que viene siendo la madre tierra, que también se le conoce como Gaia, tiene varios nombres, voltear a ver, ¿no? Porque a final de cuentas, pues estamos de paso, la casa es de ella. Digo, el día de mañana yo me voy y todo, inclusive el cuerpo, lo dejo. Y es cuando te cae el 20 de que pues vine, viví y me fui, la casa es de ella. Exacto. ¿Y qué estamos haciendo, no? ¿Y qué le estamos haciendo? ¿Y cómo le estamos dejando la casa, no? Entonces es un voltear a ver dónde estamos, qué estamos haciendo, en casa de quién estamos, que es en realidad, a eso se refiere, considero yo, la profecía que hablas, y un poquito la considero la maya. Ya no nos da mucho tiempo para realmente descubrir esta profecía, para hablar realmente en cuántos bloques se divide la profecía, cómo fue hecha. Y no tenemos tiempo, quizás en el próximo programa podamos ver realmente. Nos vamos bloque por bloque. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales: Armenta Ceremonial, YouTube, Instagram y Facebook. Y pues aquí estamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta gran aventura, en nuestro nuevo proyecto, en este bebé, y gracias por darnos la bienvenida y regalarnos un poquito de lo más preciado que tienen en esta vida y que jamás se recupera, que es su tiempo. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes a las 19:00. ¡Ajo! Alegría, recordándonos que somos